Ahora, Ahora sí, Bien, bueno, oramos y iniciamos. Padre, te damos gracias por regalarnos esta noche que podemos estar en tu presencia. A ti sea toda la gloria y la alabanza. Señor, ministranos en tu misericordia y que tu presencia esté hablando poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos con Segunda de Timoteo en el capítulo 2. Pero quiero, antes de entrar en el detalle del versículo 14 y 15 de esta ocasión, quiero decirles que en la segunda carta de Pablo a Timoteo hay 27 exhortaciones, o sea, 27 imperativos. En toda la carta hay 27 imperativos. Y de esos 27 imperativos, que son las últimas palabras de Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual, 18 de esos imperativos está ligado conforme a la palabra. O sea, ¿qué es lo que Timoteo va a hacer con la palabra? ¿Cómo va a transmitir la palabra? ¿Cómo va a practicar la palabra? Entonces, mire la importancia que el apóstol Pablo le da a la palabra. Si nosotros pudiéramos concientizarnos la gran importancia en la Biblia, no solo en el apóstol Pablo, sino en toda la Biblia, el gran valor que tiene la palabra. Y quiero darles algunos ejemplos nada más de esos 18. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 13, él le va a mencionar la palabra. 1:13 dice: retén la forma de la sana palabra que de mí oíste en la fe, amor en Cristo Jesús. Yo quiero tomarme este tiempo y quiero darle esta connotación, porque yo quiero que usted mire y aprendamos a estudiar la Biblia, aprendamos a observar en la Biblia. Y yo lo que quiero simplemente enseñarle, decirle, transmitirle, qué tengo que hacer cuando voy a leer una carta, un trecho de texto, un versículo. Siempre en esos versículos hay una palabra que es clave. Y en esta carta, la palabra clave es la palabra. Pero después de encontrar esa palabra clave, mire todo lo que hay alrededor de la palabra. Mire lo que hay alrededor. Y quiero que miremos lo que hay alrededor cuando Pablo le exhorta a que retenga. Esa palabra retener es abrazar y no soltar. Retener. La forma de la sana palabra. Sana. Porque hay una palabra enfermiza. Si dice sana es porque hay una palabra enfermiza. Y entonces el apóstol Pablo le va a mencionar aquí qué es lo que está rodeado, qué es lo que está rodeado con la palabra. Y esto es imposible detenerlo si no medito en la palabra. No puedo tenerlo. Mire lo que dice: que de mí oíste en la fe y el amor en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles son las palabras que le rodean? La fe y el amor. Si yo no retengo la palabra, no que conozco la palabra simplemente intelectualmente, sino que practico la palabra, si yo practico esa palabra que se me fue instruido, voy a tener fe y voy a tener amor. Ahora, es imposible que una persona que tiene la posibilidad de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, de aprender la palabra, que esa persona tenga fe y tenga amor. Es imposible. Porque la Biblia me enseña que la fe viene por el oír. El amor es la práctica de esa palabra. Entonces Pablo se está despidiendo de su hijo espiritual y le está diciendo
le está diciendo que es imposible de que pueda practicar la fe y el amor sin poder conocer, estudiar, investigar la palabra. Vamos, por ejemplo, hoy vamos a entrar, Dios mediante, vamos a entrar al capítulo 2. Y ahí en el capítulo 2 hay varios consejos de la palabra. Hay varios consejos. Y uno de los consejos en el capítulo 2, en el versículo 2, que ya lo hemos visto, pero vamos a reiterarlo de nuevo. Y dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué oyó Timoteo? La palabra. Lo que oíste. Ahora, esa palabra oír es tan importante, porque el hecho de oír es dedicarme, darme tiempo, prestar atención, predisponerme a obedecer. Todo eso significa, porque es todo lo contrario lo que dice el escritor a los Hebreos, por allá en el capítulo 5, cuando los cristianos de ese tiempo, le dice el escritor a los Hebreos, ya deberían ser maestros, pero haber sido tardo en oír la palabra. Tardo. ¿Qué es esto? No prestarle atención, no darle importancia, no dedicarme. Todas esas cosas y muchas cosas más significa esto. Entonces, yo tengo la posibilidad que Dios me concede vivir en este país y poder escuchar la palabra tan libremente. Pero aprovecho esa oportunidad, porque voy a tener que rendir cuenta de todo. Y una de las cosas que voy a rendir cuenta es la posibilidad de las cosas que Dios me dio y que no la aproveché. Entonces dice, esto, lo que oíste, lo que practicaste, lo que te motivó, lo que te empujó, lo que te apasionó, transmítelo a otro. Transmíteselo a otro, para que otro con la misma pasión pueda hacer esta misma tarea. Y el versículo 15, ya lo vamos a ver de aquí a unos minutos, vamos a ver porque también vuelvo a hablar de la palabra. Mire la importancia de la exhortación. Mire, cuando uno estudia contextualmente la Biblia, el apóstol Pablo le exhorta 18 veces, en 4 capítulos, 18 veces, con relación a la palabra. La importancia de darle la palabra. Pablo se iba y ahora el que quedaba era Timoteo y debería transmitir la palabra. Debería darle esa pasión, ese entusiasmo y transmitir la palabra. Lamentablemente, hoy en día, pero muy poco se le da importancia a la palabra. Y no solamente la importancia, escúcheme esto, no solo los predicadores no predican la palabra, sino los que oyen la palabra no la viven, no la practican, no le dan interés, porque estoy convencido que hay un altísimo porcentaje en la iglesia que simplemente están sentados por estar sentados, pero no tienen ni un mínimo interés de practicar la palabra, ni un mínimo interés de practicar la palabra. Por eso hay tantos conflictos, porque no le dan importancia. Escuchó un mensaje, no importa. Pero ¿qué importa? El que se preparó, ocupó horas, días. ¿Qué me interesa la palabra? No tiene interés. Este es el otro problema. Primero el predicador, pero también en segundo lugar son los que oyen la palabra. Los que oyen y los que no tienen ni la más mínima, ni remota idea, ni el deseo de practicar la palabra. Por ejemplo, en el capítulo 3, el apóstol le vuelve a exhortar con respecto a la palabra. Y le dice, pero persistencia, continúa, persiste, no afloje, dele para adelante. Tú en lo que has aprendido y te persuadirás sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras,
nuevamente vuelve Pablo a las Escrituras. Y bueno, y ahí está rodeado de cosas. Hay un efecto y una consecuencia. Hay un efecto y una consecuencia. El efecto es el versículo 15. La consecuencia, el 15 y el 16. La consecuencia es el versículo 17. ¿Por qué? ¿Por qué hago esta separación? Efecto y consecuencia. Porque usted mire en el versículo 16, toda la Escritura produce estos efectos en nosotros. Ojalá que le demos lugar. Ojalá le diéramos lugar. ¿Qué produce? Es útil. Es útil. Este es el título, útil. Ahora, ¿para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esos son los efectos en nuestra vida. Estos son los grandes efectos de las Escrituras. Entonces Pablo le dice, todo esto va a hacer la Escritura en ti. No lo hacen el predicador, no lo haces los coros emocionales, medios melódicos, no, las Escrituras. Las Escrituras. Y ahora, ¿cuál es el efecto consecuente? ¿Cuál es la consecuencia? A fin. Este término ya lo hemos visto muchas veces. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea maduro o perfecto. Y no solamente maduro y perfecto, sino preparado para toda buena obra. Entonces, sin las Escrituras, yo no puedo ser un obrero. No puedo ser un diácono. No puedo ejercer nada. No puedo ejercerlo. Ni siquiera, ni un maestro, ni el pastorado, ni el diaconado, ni el evangelista, nada. Porque tengo que meterme en las Escrituras. Porque más problemas vamos a traer que bendición. Más lucha que bendición. Entonces puede hacer esto la obra del Señor. Entonces vemos como una vez más el apóstol le está diciendo a Timoteo que le dé lugar a la palabra. Entonces usted ve que capítulo tras capítulo él le va enseñando la palabra. Ahora, el capítulo 4 simplemente es un pequeño repaso para ver ustedes el valor que se le da a las Escrituras, qué valor le da el apóstol Pablo y qué valor le tendríamos que dar nosotros. Estos días estaba escuchando algo que me llamó mucho la atención. Según una investigación que se hizo en Canadá, para alguien tornarse una persona experta en algo, tiene que invertir 10.000 horas. 10.000 horas. Si nosotros invertiríamos 4 horas diarias de lunes a viernes, nos llevaría 10 años. Si invertiríamos de lunes a viernes 8 horas, nos tornaríamos especialistas en 5 años. Todos los especialistas tienen que dedicarse continuo, permanente y persistir en eso. Y toda persona experta está muy concentrada, muy entregada a eso que va a ejercer. Por ejemplo, se estudia muchas horas los movimientos del ajedrez. El ajedrez. Horas. Y con una cámara sobre el ajedrez, los jugadores pensando cuál va a ser el movimiento, y están ahí pensando, y le llevan muchísimas horas para ver los movimientos correctos, exactos, sin equivocación. Y ni siquiera hablar de los deportistas, a un Messi y otro
otros grandes destacados que se dedican a practicar lo que van a hacer, como por ejemplo Messi, patear los tiros libres, cualquier jugador, aunque han practicado horas y horas y fueron persistente, continuo. Ahora, ¿cuánto yo me dedico a la palabra? Si realmente creo que esta palabra es verdaderamente eterna y que ella produce todos esos efectos que ella puede producir. ¿Cuánto me dedico? Yo no creo que haya una persona que no se dedique, que me pueda decir que ame a la palabra. Si no se dedica, no ama la palabra. Es un autoengaño. No ama la palabra. Se está autoengañando y está creyendo que ama la palabra, pero nunca amó la palabra. Nunca. Entonces, el apóstol le dice en el capítulo 4, y en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, nuevamente la palabra, le dice, te encarezco. Oiga, acá te estoy pidiendo, y no te lo pido simplemente yo, sino delante de Dios. Oiga, qué serio es esto. Esto es serio, hermano, es muy serio. No juguemos más al cristianismo. No juguemos más. Tomemos en serio. Y le dice, te encarezco. Y no te estoy encareciendo delante de la iglesia, delante de un presidente, delante de alguien importante, sino delante de Dios. Yo estoy delante de Dios y te lo encarezco. Delante de Dios. Y no solamente de Dios, sino también del Señor Jesucristo. Y este Jesucristo tiene una tarea importante, de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Y no pone punto para dar otra idea, otro pensamiento, sino que hay una coma. Y sigue hablando sobre el mismo tema y le dice, yo te lo estoy encareciendo delante de Dios, que prediques la palabra, nuevamente la palabra, que prediques esa palabra, que no te entretenga en cosas que no tienen sentido, predica la palabra. Entonces yo tengo que preguntarme como predicador, cuando yo me paro tras el púlpito y cuando termino de exponer, puedo decir, ¿prediqué la palabra? ¿O prediqué un pensamiento mío? ¿Prediqué un concepto mío? ¿O prediqué cualquier cosa, pero menos la palabra? Que prediques la palabra. Y no solamente que la predique, ella tiene que producir estos efectos. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. 1, 2, redarguye. 3, reprende. 4, exhorta. Y hazlo, esa exhortación, hazlo con paciencia y doctrina. Entonces esto es para sentarnos, leer, estudiar y mirar los últimos consejos. ¿Por qué son los últimos consejos? Porque Él va a ser sacrificado. Y Él va a ser sacrificado y le está pidiendo, por favor, Timoteo, continúa predicando la palabra. Yo voy a encontrarme con el Señor, pero lo que tú tienes que continuar, lo que yo empecé. Y esto es una gran carga para aquellos que amamos verdaderamente al Señor, amamos la palabra y queremos que realmente se continúe predicando la palabra, porque si no se predica la palabra no va a haber
nuevo nacimiento, no va a haber salvación, no habrá esperanza. Eso yo quería dejarle así rápidamente. Estamos en el capítulo 2, pero simplemente quería mostrarle lo que dice en general, que es lo que le está dando Pablo a Timoteo. Hoy nos tocaría hablar sobre el versículo 14 y por lo menos introducirnos en el versículo 15, porque vamos a tomarnos un buen tiempito en el versículo 15. Y en el versículo 14, que sería la séptima exhortación de Pablo, yo le he dado el título Exhortar a los hermanos. Y noten que yo le he remarcado 5 expresiones en este versículo. 5 expresiones en este versículo. Primero, recuérdales esto. Recuérdales. Aunque ya lo saben, pero hacéselo recordar esto. Segundo, exhortándolo, noten que vuelve a usar la misma expresión del capítulo 4, delante del Señor. Entonces, recuérdale, exhórtalo delante del Señor, a que no contienda sobre palabras. La tercera exhortación aquí, o sea, el tercer ítem de este versículo, a que no contienda sobre palabra, las cuales, la cuarta, para nada aprovecha. Por eso cuando hay personas que quieren entrar en debate, quieren discutir, no, yo no he sido llamado para discutir. La palabra no es para discutirla, la palabra es para creerla y no para debatir, no. Sino que es para perdición. Oiga lo que es eso, la discusión, el debate. ¿Para qué es? ¿A dónde lleva? A la perdición. A la perdición. Entonces, ahí el apóstol Pablo le está dando 5 claros consejos. 5. El primero, recuérdales. La segunda, exhórtale delante del Señor. La tercera, que no contiendan, no peleen por palabras, no discutan. La cuarta, para eso nada aprovecha. Y luego termina en un caos, en un desastre para los oyentes. Le está haciendo recordar que hay cosas sin sentido. No trae provecho espiritual. Yo no conozco a nadie, desde ya mis 30 y largo años de ministerio, que alguien se haya convertido después de discutir si es verdad o no es verdad, si se salva, se pierde, el infierno, si existe o no existe, si Cristo... No encontré a nadie. Entonces, no tiene ningún sentido. Entonces, esos no tienen el verdadero sentido de la palabra. Entonces dice, no estamos llamados para discutir, porque eso no es parte de la vida de un cristiano. No es parte. No. Y hay algunos que están siempre predispuestos a discutir. No es para discutir. No perder tiempo con los que no quieren saber la verdad. Pablo le dice y le recuerda a quienes, en los versículos 2. A los versículos 2. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Que aquí Pablo tenemos que entender cómo va cambiando la conversación. También es importante esto, cuando habla en segunda persona y en tercera persona. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo qué es lo que debe hacer para los futuros obreros. Y esos futuros obreros están en el versículo 2. Por eso cuando el versículo 2 dice que les enseñe, que busque personas fieles, idóneas para enseñar a otros. Entonces, ¿a quién tiene que enseñarle eso? A esas personas que son los obreros, que están delante del Señor y que son personas fieles. Entonces, a ellos, los que son hombres fieles, los que han madurado, a los maduros. Entonces, los maduros.
La diferencia está entre hablar y hacer. Hablar y hacer. Porque hablar, todos podemos hablar. Todos podemos mencionar versículos. Y hasta podemos decirlo hasta de memoria. Pero el asunto es entre ese puente entre el hablar y hacer. Ahí está la gran diferencia entre hablar y hacer. Entonces eso es la clave. Quiero que veamos, por favor, algunas versiones, son muchas, pero voy a dejarle alguna. Entonces quiero que veamos en algunas versiones este mismo texto. No deje que nadie se olvide estas cosas. Que nadie se olvide. Y mire cómo va a mencionar, porque esto vamos a llegar también. Pon a Dios como testigo. Dios como testigo. ¿Para qué? Para que no discutas. Para que no pelees. Para que lo tenga a Dios como testigo y advierte a los miembros de la iglesia que no deben seguir discutiendo. Vaya, qué cosa, qué lección, qué tremenda lección. Esas discusiones no ayudan a nadie. Dañan a quienes los oyen, a quienes los oyen. Pero yo quiero leérselo, a ver, en alguna otra versión, aquí. Una versión que está muy cerca del original. Aquí, la Biblia de las Américas. No es que soy fanático, sino que simplemente es así, ella se acerca. Mire lo que dice el versículo aquí en la Biblia de las Américas. Recuérdales esto, encargándoles solamente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabra, la cual para nada aprovecha. Y escuche esto, aquí está lo correcto. Y lleva a los oyentes a la ruina. A la ruina, esa es la palabra correcta, a la ruina. Esa palabra puede traducirse ruina, catástrofe, despedazar o como que pasó un terremoto, una cosa tremenda que solamente dejó las escorias. Entonces los oyentes terminan en una gran ruina. Bien, dejamos los textos, ustedes los tienen, esos textos también. En la Septuaginta, pero no el mismo versículo, sino el 1 Timoteo 1:4. Estas cosas recuerda, le vuelve a decir Pablo a Timoteo, recuerda estas cosas, conjurando a faz del Señor, o sea, delante del Señor, porque la faz quiere decir el rostro, la imagen de Dios. Ni presten atención a fábulas y genealogía interminable que acarrean disputa, pelea, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Ahora, noten esto tremendo, ¿no? Que tanto en la primera carta como en la segunda carta, Pablo le dice, Timoteo, no estamos para eso, ¿eh? No estamos para discutir, para pelear, para debatir. No. Porque hay personas que se dedican a la fábula, a las genealogías, a todas estas cosas que no edifican y que no son la verdad. Entonces le dice, no alterques, cosa para nada, sino que tengo que concentrarme en la verdad, Bien, Timoteo lo que debe hacer delante de Dios, acuérdense lo que les hemos leído, y lo que hemos leído es, te lo estoy encargando delante de Dios. Y acá esto es tremendo. Yo quiero que usted preste mucha atención. Yo no sé si a usted le va a impactar como a mí me impacta, como a mí me conmueve.
En la versión 1977, esta expresión, quiero que mostrársela cuál es la expresión a la que me estoy refiriendo. Esta expresión que Pablo le dice, delante del Señor. Vamos a ver, vamos a ver qué significa delante del Señor. En la versión 1977, esa palabra requiriéndole solemnemente, esa palabra solemnemente delante de Dios. Estoy delante de Dios y solemnemente yo tengo que encargar, no cometan este error, solemnemente. Testificándole solemnemente del Señor, encargándole solemnemente en la presencia de Dios. Todas estas son versiones, son versiones, y todas están ligadas al texto original, y que dice solemnemente delante del Señor, testificándole solemnemente delante del Señor, en la presencia de usted solemnemente, encomienda delante del Señor. Oiga, no es cualquier cosa, una exhortación solemne con todo el contenido espiritual que tiene, con toda esa dedicación y ese encuentro con el Señor. Hacerlo solemnemente es muy, muy sagrado. Oiga, es sagrado conocer la verdad, pero también es sagrado salir fuera de las discusiones. Es tan sagrado como lo otro. Es muy sagrado. No discutir, no debatir. Pablo está tratando con los líderes qué es lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Y entonces Pablo le está diciendo lo que no debe hacer. Ahora, el verbo griego de esta frase aparece en todos estos versículos. No lo vamos a leer, solamente lo menciono, nada más que el verbo griego aparece ahí en Lucas 16:28. Esto le está diciendo testifícale, exhórtale, háblale, solemnemente. Están delante de Dios, están delante del Dios sublime. No discuta, no debata. A que no contiendan sobre palabra. Toda esta frase en el texto griego es dos palabras. No, logomachem. ¿Qué quiere decir esa palabra? No, logomachem. Pelear sobre palabras. Pelear sobre palabras. Por eso le está dando ese consejo, no te pongas a pelear sobre palabras. Y quiero darle el ejemplo. Y el ejemplo es Pablo. Pablo, cuando fue a Atenas, él miró, observó todos los dioses, todo el paganismo, todas las cosas. Y él no se puso a discutir con todos los griegos, los filósofos. No, él dijo, yo conozco al Dios que ustedes no conocen. De ese quiero hablarle, al Dios no conocido. Y entonces con una gran inteligencia y una gran sabiduría le presentó el mensaje, sin discutir, sin pelear, sin recriminarle, sin mandarlo al infierno. No me corresponde. Esto es Dios. Dios es el que realmente determina. La misma palabra griega se emplea aquí en 1 Timoteo 6:4. Véanse los comentarios sobre 1 Timoteo, que usted va a sacar riquezas tremendas en cuanto a esto, que es, le está exhortando Pablo a Timoteo, no logomachen, no discutan. 1 Timoteo 6:4, no debatan. Ahora, los debates alzan el estímulo de un cristiano. ¿Qué quiero decir esto? Y esto es terrible. Esto está acompañado con el orgullo y la soberbia.
con el orgullo y la soberbia. Ya están casi amigos el orgullo y la soberbia cuando debaten. Y cuando debaten y parece, ya le gané en el debate, no me puede responder, no me puede contestar, nada. Yo gané, discutí bien. ¿Y qué es lo que rodea eso? El orgullo humano, la soberbia, sentirme grande, muy importante. ¿Y qué hiciste? ¿Se salvó esa alma? No se salvó. No. Ahora, la palabra que yo les decía, ¿a dónde terminan esas personas? En perdición. Esa palabra que hemos mirado al final del versículo, catástrofe. Esa palabra catástrofe es demolición de una casa. Entonces, cuando alguien que no entiende y no sabe del Evangelio y nos ve discutiendo en cosas sin sentido, ¿no? Entonces esa demolición llega a aquellas personas. Los debates demuelen la fe de un cristiano como de una iglesia. Lo demuele, la destroza. Y esto es lo que Pablo le está diciendo. Ahora, veamos, acá hay varios textos, pero simplemente quiero mostrarle lo que va a exhortarme en este versículo. En este versículo 14, él le dice, recuerda, hace un resumen de este versículo. ¿Y qué le dice? Recuérdales, primero. Segundo, exhórtale, es algo sublime. Es un acto con mucha connotación espiritual. Tercero, a que no contiendan sobre palabra. Cuarto, para nada aprovecha. 5, es para perdición de los oyentes. Esto lo saqué de los tesoros del conocimiento bíblico, no es mío, pero simplemente quiero ser fiel al escritor. Entonces, todo esto es lo que está diciendo. Entonces, no tengo por qué discutir. Entonces, ¿cuál es la exhortación que el apóstol Pablo le está haciendo? Sería la séptima exhortación a los hermanos, en forma muy particular a los líderes, a los que ejercen alguna función en la palabra. Entonces le está diciendo esto, la séptima exhortación. Ahora vamos a entrar en la octava. Procura ser aprobado. Este es el texto clave, Y queremos ir despacio, queremos desmenuzar el texto. Queremos sacar el jugo máximo, aunque nunca vamos a sacar todo lo que tiene dentro de la palabra de Dios. Y aquí hay varias versiones. Y está diciendo, haz todo lo posible para ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Pero vamos a ir viendo otras versiones. Vamos a ir viendo la Biblia de Jerusalén. Procura cuidadosamente presentarte ante Dios como obrero probado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la palabra de verdad. Ahora, la Biblia de las Américas. Procura con diligencia, presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión. Esta palabra es correcta. Precisión. Esta palabra es correcta. Esta está en el texto original. Precisión. La palabra de verdad. Bien, hay varias versiones y quiero más que nada resaltarlo en la NBI. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que interpreta. Oiga cómo la usa la NBI. Interpreta.
¿Sabe por qué me río? Porque para interpretar hay que estudiar. Yo no puedo interpretar lo que yo quiero. No puedo interpretar lo que me parece. Tengo que interpretar lo que me dice. Y para eso tengo que leer todo el contexto. Y tengo que entender la conversación, la explicación, lo que está escribiendo el autor. Para interpretar no es con una sola lectura, es con muchas lecturas y repetición y prestar atención palabra por palabra. Interpretar rectamente. Ya me anticipo, pero está más adelante, rectamente. ¿Sabe lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, tenés que interpretar rectamente. Esa palabra rectamente se usaba para un agrimensor que traza una línea correcta. No se va ni a la derecha ni a la izquierda. Es recta. Una buena línea, correcta. No comete ninguna injusticia. Rectamente, lo que la palabra de verdad. Yo no manejo la palabra de Dios para mi gusto, ni para la derecha ni para la izquierda. Tengo que hacer un agrimensor. También esta palabra era usada para los sacerdotes. Cuando los sacerdotes cortaban el animal, ellos tenían que ser muy buenos carniceros realmente. Un sacerdote debería ser un buen carnicero porque debería cortar bien exacto el animal. Y tenía que saber exactamente, según el sacrificio, qué parte era quemada para Dios, qué parte era para el que sacrificaba, y cuando era el sacrificio de paz, es el único, el de paz, era cuando el sacerdote dividía el animal en tres partes, una para Dios, una para el sacrificante y otra para el sacerdote. Hay animales que eran totalmente para Dios, hay animales que eran para Dios y para el sacerdote. Debería saber bien qué tipo de sacrificio era y cómo debería cortarlo. Y eso es lo que debe ser un sacerdote. Debe cortar correctamente. Entonces yo me preocupo, realmente es una gran preocupación para mí. Estoy cortando correctamente la palabra de Dios. Yo estoy transmitiendo fielmente lo que la Biblia quiere decir. ¿Por qué? Porque a pesar de estudiar minuciosamente, palabra por palabra, oración por oración, respetar el texto original, respetar el autor, yo tengo que comprender qué significaba para ellos en aquel tiempo esa palabra. Tengo que entender qué significa para ellos y nos separa desde Cristo hasta hoy 2000 años. Entonces esto no es cualquier cosa. 2000 años nos separa cultura, nos separa educación, nos separa conceptos. Entonces yo tengo que estudiar todo eso, para hacer una correcta exposición de la palabra. Entonces no es cualquier persona, agarro la Biblia, Dios me envió a predicar y predico y me voy. No, pare. Piense qué es lo que va a predicar, sabe lo que tiene el contenido, siente realmente que Dios le ha hablado y puede usarlo a usted. Mire lo que dice la Septuaginta. Aquí está la Septuaginta. Afánate para ti mismo probado. Preséntate, Dios, obrero invergonzable, recta cortando la palabra de verdad. Afánate, esfuérzate. Bien. Entonces aquí vamos a mirar palabra por palabra. La primera palabra que aparece aquí en el 2.15, procura. Acá ya hay una exhortación para Timoteo y una exhortación para todos nosotros. Procura. Esto quiere decir un esfuerzo personal máximo y con dedicación. Entonces cuando Pablo le dice,
Timoteo, procura. No le está diciendo si tenés ganas. Si hoy querés leer la Biblia, léela. Pero si no tenés ganas, no estudie. No. Aquí le dice procura. Esto quiere decir un esfuerzo personal. Hacer lo máximo posible para dedicarme. Y quiero leerles la Biblia Kadosh. Dice, haz todo lo que puedas para presentarte a Yahvé. Oiga, esta traducción es muy buena, muy buena. Yo la uso mucho. Pero en esta primera frase me pregunto lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Haz todo lo que puedas. ¿Para qué? Para presentarte. ¿Para presentarte quién? Delante de Dios. Yo tengo que presentarme delante de Dios. Pero aquí el verbo no es futuro, es presente. Entonces quiere decir que yo me tengo que presentar aquí, ahora. Ahora. Entonces yo tengo que presentarme delante de Dios. ¿Qué estoy haciendo con la palabra? Como alguien digno de aprobación. ¡Qué tremendo! Soy aprobado en la interpretación de las Escrituras como un obrero sin necesidad de avergonzarse. Esto lo podía decir Pablo. Porque cuando yo me pongo a recordar mis mensajes iniciales, tengo una vergüenza tremenda. Por eso Pablo le dice que no te avergüences, porque usaste bien, pero yo tengo vergüenza de aquellos mensajes. Y bueno, todavía estamos en el camino de aprender. Dice, porque maneja sin titubeos la palabra de verdad. La traza bien. Entonces, el procurar es hacer el esfuerzo máximo. Dedicarme. Vuelvo a las 10.000 horas. ¿Cuándo una persona se torna experto en algo? Con 10.000 horas. Yo no sé cuántas horas yo llevo en el estudio de la palabra, pero quiero decirles que para ser un experto necesita más de 10.000 horas. Mucho más de 10.000 horas. Lógicamente, usted me podrá decir, ¿y cuándo trabajo? No, es lógico, es correcto, pero tengo que dedicarme un poquito hoy, un poquito mañana, pero persistir, disciplinarme, hacer el esfuerzo. Si yo amo la palabra, no la voy a dejar. Entonces tengo que procurar. Ahora, la segunda palabra que aparece es con diligencia. Y esa palabra significa tener fervor, ser celoso, estar ansioso por el éxito de un emprendimiento. Yo tengo un emprendimiento y ese emprendimiento es la palabra y celo por la palabra. Tengo que hacerlo con diligencia. Y esa palabra aparece en Romanos 12:11. Dice, en lo que requiere diligencia. Mire lo que dice aquí. No perezoso. Entonces, el lado contrario de la diligencia es ser un perezoso. Ahora, en la palabra de Dios, ¿soy un perezoso o un diligente? ¿Y qué más? Ferviente en espíritu. Y esa palabra aquí tiene que ver con llama, arder, tener ese fervor en el espíritu. ¿Y cómo lo hago? Sirviendo al Señor. Entonces tengo que ser diligente, ser fervoroso, sirviendo al Señor. Ahora tengo que hacer una pregunta. Tengo que hacerme esta pregunta. Y la pregunta, en lo que usted está haciendo en la obra de Dios,
lo hace con diligencia, o sea, con diligencia y con el fuego de la llama del Espíritu, o lo hace renegando, lo hace más o menos y rápidamente y termina y ya está, ya lo hice. Aquí Pablo está hablando en la parte práctica del capítulo 12, del versículo 1, hasta el capítulo 15, prácticamente, o el 14, porque el 15 y el 16 habla y manda saludo a todas las personas. Pero él dice que lo que yo hago para el Señor, que es la práctica de todos los 11 capítulos que habló de Romano, la práctica. Una de las partes de la práctica es diligencia y fervoroso. ¿Y cómo lo hago? Sirviendo al Señor. Pero me gusta esta versión. La 12.1, mire la otra versión. No sean vagos. No sean vagos. Cuando trabajo, en cuanto al trabajo arduo, es necesario, sino servir a Yahvé o a Yeshua con fervor en Ruja o en el Señor. Esta es la versión Kadosh. Quiere decir, no sea vago en cuanto al trabajo. No sea vago. Tenga que tener ardua pasión. Es necesario tenerlo. Sino que sirvan a Yeshua, a Jesús, con fervor en el Ruja, en el Señor. En el Señor. Entonces, yo no puedo comprender que domingo tras domingo se pare alguien detrás del púlpito sin prepararse, sin orar. Esto es una cosa clave también, orar. Orar y orar. Y no solamente orar, sino prepararse. No solamente orar y prepararse, sino vivir. Vivir. Transmitir vida, porque lo único que hago es transmitir un ruido hueco, que no hago sonido si yo no oro, si yo no me preparo y si yo no practico. Hay 3 cosas clave en la vida del cristiano: es orar, es estudiar y es vivir. Vivir. No hacerlo descuidadamente, sin preocupación, sin interés. Hacerlo desgastándonos, esforzándonos para el Señor. Bien. ¿Cuál es la tercera palabra? Preséntate. ¿Y cómo tengo que presentarme? Aprobado. Pero he separado estas 2 palabras para que después la unamos y podamos entender el contexto. Preséntate a Dios aprobado. El mismo verbo griego, preséntate, es paristemi. Paristemi. Aparece en el 4.7 del mismo libro, en Hechos 1.3, o se presentó, se usa también se presentó, Romanos 2.16.2, ayudéis, Efesios 5.27, presentarla, y hay otros textos, presentarlo, presentar. Esta es la palabra, presentar. Ahora, yo tengo que presentarme con la exposición que yo hago, con la predicación, como resultado de la oración y del estudio. Lo presento el domingo, pero estoy delante del Señor. Tengo que presentarme. Tengo que presentarme para transmitir la verdad. Porque siempre la mentira quiere infiltrarse. El engaño quiere infiltrarse. Entonces yo tengo que presentarme. Pero yo no me voy a presentar delante de cualquiera. Tengo que presentarme a Dios. Estar delante de Dios. Entonces yo tengo que presentarme delante de Dios como alguien que está transmitiendo correctamente la palabra de Dios. Y usa la palabra aprobado. Vuelvo a decir, hermanos, que esto no es futuro, esto es presente. Y Pablo le está diciendo ahora, Timoteo, aprobado. Y la palabra griega es dokimos. Esto es los que fueron probados.
Entonces Pablo le está diciendo que te tienes que presentar ya con el fuego. Pasaste por el fuego de la prueba. Ya has sido purificado. Está listo para el servicio. Bien, bien. Acá tengo que parar también. Tengo que parar y razonar lo que está diciendo aquí el escritor. Quiere decir que tengo que presentarme aprobado para poder servir a Dios. Tengo que haber pasado por el fuego de la prueba. Pero acá está hablando de una prueba en particular. No quiero desviarme del texto ni de lo que está diciendo Pablo. Quiero que nos concentremos en lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo que sea aprobado en la interpretación o en la exposición de la Escritura. Después vas a pasar por prueba, por lucha, en muchas dificultades. Pero acá es aprobado en la palabra, en la interpretación y la explicación, en ese servicio. Como el oro, la plata que eran refinadas pasaban por el fuego, entonces luego era purificada, entonces ahí se podía reconocer que pasaron por el fuego y fueron purificados. Una piedra imperfecta es marcada con la letra A, mayúscula, que representa la palabra adokimastos, que significa probada. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quise colocar aquí? Esas grandes piedras, grandes, pesaban a muchas de ellas hasta toneladas, se usaban para los cimientos de algo, el cimiento de una casa, el cimiento de una edificación. Entonces, antes de colocarla como el cimiento debía haber una inspección. Si era apta. Si tenía alguna rajadura, algo, no era apta. Entonces el inspector le colocaba una letra A, grande, mayúscula, que representa la palabra adokimasto, que significa probada y encontrada con carencia. Timoteo debía llegar a ser un instrumento adecuado para la tarea de Cristo. Si encontraba esa letra, no era apto. Entonces, nosotros somos aptos, probada y encontrada con carencia. Si Dios me pasara por el fuego hoy, ¿cómo me encontrará? ¿Me tendrá que poner la letra A, que me encontró con carencia? Que Dios nos ayude y que tomemos muy, pero muy en serio. Y yo lamento y vuelvo a decirle, y perdóneme si soy insistente en la gran mayoría de la iglesia, empezando por líderes, no le dan importancia a la palabra. ¿Cuán importante es? Mire, estamos mirando 2 versículos nada más. Y estamos recorriendo algunas palabritas de lo que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el versículo 15. Dokimos, relacionado con dokomai. Recibir siempre significa aprobado. Adokimazo es reprobado. Dokimos es aprobado. Por eso tiene la conjugación de adokimazo, a. Y esa palabra viene de la falta de aprobación. Y algunos conocedores del griego y todo eso considera que la palabra a viene de la desaprobación. De ahí viene también anticristo. Es lo contrario a Cristo. No aprobado, no apto. Por eso el aprobado es dokimos, relacionado con dokimai, recibir siempre, significa estar aprobado. Estar aprobado. Resistir la prueba. Resistir. Pasar la prueba. Pablo le había dicho que transmitiera lo que él había escuchado de Pablo.
Escúcheme esto lo que le voy a decir. Pablo le está diciendo a Timoteo que lo que oíste de mí, enseña a otro. ¿Ok? Bien. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En el versículo 2. Pero aquí en el versículo 15 le está diciendo otra cosa. No que se está contradiciendo, le está diciendo otra cosa. Él debería esforzarse a prepararse. Entonces en el versículo 2 de este mismo capítulo 2, debía transmitir lo que oyó de Pablo. Pero en el versículo 15, él debe transmitir lo que él estudió. Entonces, yo escucho la verdad y la transmito. Yo me profundizo y estudio y la transmito. Entonces, hay dos maneras por la cual soy instruido. Por hombre de Dios y con mi preparación. Entonces, yo tomé un ejemplo y lo anoté aquí. Lo he anotado acá. He tomado un ejemplo. Esto es algo similar al alimento del sacerdote en el tabernáculo. Es una figura. No es una interpretación. Es una figura nada más. Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, debía comer los panes de la mesa y lo debía hacer cada semana. O sea, el sacerdote entraba al lugar santo y debía comer los panes de la mesa. O sea, lo que había preparado el sacerdote anterior de la semana pasada. Él debía comerlo. Alimentarse de la palabra. Alimentarse de la palabra. Es esto. Entonces yo tengo que alimentarme de la palabra que me da otro hombre de Dios. Tengo que alimentarme. Pero debía hacer el esfuerzo de entrar al lugar santísimo. Pero aclaro, acá entraba solamente el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Y ahí alimentarse de otra manera. Y comer el maná del cielo que está en el arca. El alimento directo de Dios. Entonces, en el lugar santo, hay otra manera de alimentarme. Yo me alimento directo de Dios. Pero en el lugar santo me alimento de los panes de la mesa, pero en el lugar santísimo me alimento directo de Dios. Hay dos maneras de alimentarse, a través de las instrucciones de hombre de Dios, pero también yo y Dios, directamente. Muy bien, hermanos. Espero que sea de bendición y que podamos concientizarnos y valorar mucho la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga grandemente. Es mi deseo y que puedan cada día profundizar más la palabra del Señor.